estamos de vuelta y vamos a conversar esta vez con Mariela Cantú. Ella es preservadora de video, artista, investigadora. Y estamos acá para conocer un poquito más sobre de qué hablamos cuando hablamos de investigación y el mundo del audiovisual, ¿no? Digo, es algo que quizás no conocemos demasiado y nos Tal cual. encantaba la oportunidad de poder conocer un poquito más y conocer un poco también sobre este contexto. También, ¿cómo es investigar en este contexto? Así que, primero que nada, bienvenida Mariela, ¿cómo estás? Acá Vicky y Nancy te saludamos. Hola, ¿cómo están, chicas? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación y por, bueno, contribuir tanto, ¿no? Un poco a todo lo que sea fomentar nuestra producción audiovisual, que un poco como vos decías, ¿no? Tiene un montón de aristas, no es solo producir, no es solo filmar, no es solo grabar o hacer tele o hacer streaming, sino también es investigar, es archivar, es preservar. Entonces, bueno, un poco a eso nos dedicamos. Total. Bueno, una de las primeras preguntas que tenemos para hacerte tiene que ver un poco con cómo es el camino de dedicarse a la investigación, es decir, cómo llega una persona a formarse de manera tal que pueda dedicarse a investigar dentro de este campo. Digo, pero, perdón si soy muy amplia con la pregunta, pero bueno, vos también nos irás guiando. Sí, yo les puedo contar un poco sobre mi trayectoria y bueno, en particular mi trayectoria es un poco diversa. Termina siendo un poco que la mayoría de los investigadores, en general hablo y no solo del audiovisual, pero bueno, tenemos trayectorias muy complementarias entre sí, digamos que investigar hoy en Argentina no es, en general ya no suele ser esta idea como más tradicional de la investigación de la persona que se forma en una única disciplina, ¿no? Y como que se dedica a profundizar eso únicamente a lo largo de los años, sino que, bueno, vamos como nutriéndonos de la diversidad de experiencias y de campos disciplinares. En mi caso, yo empecé, bueno, mi trayectoria ligada al arte y al audiovisual empieza desde muy temprana edad en el Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Yo soy de La Plata, para aclarar un poco eso. Ahí empecé a estudiar artes visuales y después seguí estudiando en la Facultad de Bellas Artes, en ese momento Facultad de Bellas Artes, hoy Facultad de Artes de la Universidad de La Plata también. Estudié una carrera que en ese entonces se llamaba Comunicación Audiovisual, pero a mí siempre un poco, yo creo que ligado a mi formación en las artes visuales y demás, me interesaba más el campo de lo experimental, ¿no? Del audiovisual experimental, que no es necesariamente tal vez este audiovisual que estamos más acostumbrados, de las películas o de las series de ficción o los documentales informativos, sino que tiene que ver con pensar el lenguaje audiovisual en su capacidad poética, en su capacidad artística, ¿no? En qué se puede contar de otras maneras, que no sea una narrativa, bueno, más clásica o más convencional, ¿no? Y a partir de ahí, un poco empiezo a tener mis primeros contactos con la investigación por curiosidad, como la mayoría de los investigadores que nos interesa, bueno, descubrir el mundo, ¿no? O contar el mundo, básicamente. Y lo que sucedía en ese momento, en la carrera que yo estaba haciendo de comunicación audiovisual, es que no había demasiada, excepto un par de materias o un par de profes, no había demasiada comunicación con el mundo del experimental, que yo empiezo a descubrir por otro lado, yendo a muestras, viajando a Buenos Aires, al Museo de Arte Moderno en ese momento, que tenía un ciclo bárbaro, curado por Graciela Tacchini, entre otras personas, Mm. que bueno, se llamaba ciclo de arte electrónico, entonces iba a ver esas cosas raras, por así decirlo. Y, y después empecé a dar clases y mis clases estaban muy ligadas a esto, ¿no? A pensar el audiovisual desde estas formas más creativas y más experimentales. Y lo que me empezaba a pasar es que yo veía estas obras que para mí eran alucinantes y me volaban la cabeza y qué sé yo, y cuando mis alumnos me preguntaban a dónde lo podían ver, dónde podían volver a ver ese material, bueno, no había a dónde mandarles, ¿no? Entonces ahí empiezo a armar un archivo, empiezo a armar una base de datos, ¿no? Que empieza como un listado, ahí empieza, por eso digo, mis primeros pasos con la investigación fueron como muy empíricos, ¿no? Empezar a juntar información de catálogos, de ir a museos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué mostraron acá? ¿Qué se vio? Y demás. Y empecé a armar un archivo que afortunadamente tuvo como
un lindo camino que se llama Arca Video Argentino, que hoy pueden ver su página web y bueno, tenemos Instagram y nos pueden encontrar fácilmente, que es bueno, este sitio en donde empezamos a juntar un poco material y catálogos y obras que puedan un poco reconstruir esas trayectorias, ¿no? Pero bueno, eso no fue para nada un punto de llegada, fue más bien un punto de partida, porque como siempre también nos pasa a los investigadores, cuanto más investigás, más te das cuenta de lo que te falta investigar y de lo que falta investigar en general. Entonces, bueno, ese fue casi que te diría un primer paso para después especializarme en la preservación y en la restauración de video, ¿no? Pensemos que muchas de esas obras fueron hechas en los 80s o en los 90, donde se usaba cinta de video, cinta de VHS, ¿no? Entre otros formatos. Sí. Y bueno, lo que empezó a pasar es que yo me empecé a contactar con algunos de estos artistas y la mayoría, bueno, algunos no habían ni siquiera digitalizado esas cintas, entonces no se podían ver, y empezamos como a armar un proyecto con una colega que se llama Ana Raviña, que es archivista especialista, súper especialista en archivos de artistas. Entonces hicimos ahí como una sinergia de la preservación audiovisual y los archivos para empezar a trabajar, bueno, en la digitalización, en la puesta en acceso de estos materiales, ¿no? Entonces eso, bueno, es como capa sobre capa, ¿no? Porque claro, cuando empezás a ver los materiales, también se empezás a decir, wow, mirá todo lo que este video que se hizo, no sé, en 1989, tiene para decirnos sobre un montón de cosas, ¿no? Sobre el contexto político, porque digamos que sean obras experimentales no quiere decir que no estén hablando muchas veces desde lugares muy comprometidos, ¿no? A nivel de mirada de un autor o de un artista, entonces cosas que se ven desde las más informativas, como puede ser la ropa que se usaba en los 90, hasta un contexto político, hasta las discusiones en cuestiones de género. Entonces empieza a aparecer como un montón de aristas que, bueno, un poco como que mi afán y mi objetivo es que mi investigación, como siempre también los investigadores pensamos, pueda disparar futuras investigaciones, ¿no? No que se agote en lo que nosotros hacemos, sino que, bueno, que pueda seguir replicándose y profundizándose por otra gente. Tomando esto mismo que decías de un poco cómo el camino se va haciendo, ¿no? Por capas, cómo cada cosa que vas empezando va despertando esas otras que van a ir profundizando como el trabajo y seguramente llevándolo a distintos lugares. Tocaste ahí algo que nosotras solemos hablar, que tiene que ver con la preservación, que nos parece algo como súper importante y que por ahí no está tan instalado o institucionalizado también. Y esto otro que decías de, por ejemplo, bueno, vos empezaste por el lado del experimental, pero eso además habla de un montón de otras cosas que no son necesariamente solo la experimentación, ¿no? Entonces, te quería preguntar, con todo el bagaje, con todo el camino que vos ya recorriste, si tuvieras que tratar de sintetizarlo, digamos, ¿por qué sirve justamente, ¿no? Hacer este trabajo de archivo y para cuántas cosas puede servir hacer este trabajo de archivo y de preservación de esas obras? Sí, te entiendo perfectamente y me parece una pregunta buenísima porque a veces parece, cuando nos ponemos a investigar sobre un tema o sobre una obra, una cuestión, a veces como que nos metemos tanto ahí que cuesta ver cómo eso que parece tan chiquitito y tan específico en el fondo sirve para un montón de cosas, ¿no? Y para un montón de gente, que es siempre, bueno, el objetivo que tenemos quienes hacemos investigación, ¿no? Mira, en mi caso particular, yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo mi tesis doctoral con una beca de CONICET, soy becaria de CONICET, y estoy haciendo mi tesis doctoral en historia, en el doctorado de la UNSAM, de la Universidad de San Martín. Y de vuelta, ¿no? Yo investigo algo que parece como súper específico, que es una muestra que se hizo en el entonces Instituto de Cooperación Iberoamericana, el ICI, que hoy es el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Es una muestra de video, de las primeras muestras de video argentino,
empezó en el 89 y terminó en el 2001, ¿no? Abre y cierra con 2 crisis en Argentina. Total, claro. Y eso ya es un poco indicativo o es sugerente de algo, ¿no? Entonces yo, digamos, tal vez para quien lea mi tema de investigación parece algo como muy de nicho, ¿no? Que tiene que ver el videoarte en este periodo como tan específico. Lo que yo empecé a ver ahí, por ejemplo, son cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con cooperación internacional, ¿no? Porque estamos hablando de una institución eh, gestada por el Estado español, que aterriza en Argentina, ¿no? Entonces, todas las cooperaciones que existieron en el momento, no solo con España, sino también con Gran Bretaña, con Francia, ¿no? Con Alemania a través del Instituto Goethe, bueno, hubo como una escena audiovisual en Argentina en esa época, entre finales de los 80 y durante todos los años 90, que fue muy impulsada y muy fomentada desde la cooperación internacional, ¿no? Que no es para nada decir, por lo menos desde mi mirada, bueno, desembarcaron nuestros proyectos europeos y entonces empieza a hacer video en Argentina. Por el contrario, el video en Argentina ya existía, pero bueno, lo que me interesa a mí es descubrir qué amalgama un poco se empieza a crear a partir del diálogo entre estos países, ¿no? Porque la cooperación internacional en torno al video tuvo que ver con gente que venía a dar masterclass, con artistas que viajaban a otros países y producían. Entonces, eso también, eso por un lado, ¿no? Después tenemos las obras en sí, ¿no? Que también, un poco esto que decíamos, nos hablan cualquier obra audiovisual, cualquier obra de arte, en el fondo, cuando uno le hace las preguntas correctas y traza unos caminos un poquito más afuera de ver la obra solamente, la pone en contexto, como decimos muchas veces, bueno, empieza a hablar de un montón de otras cosas, ¿no? Empieza a hablar de, por ejemplo, no sé, las redes de sociabilidad o las redes de producción que existían, bueno, quién con quién, ¿no? Lo que, por ejemplo, es muy lindo en mi investigación encontrar, que eso es como una cosa súper artesanal, porque hay poca documentación digitalizada, entonces realmente es como ir literalmente con una lapicera y una hoja. Yo me paso horas y horas en el Centro Cultural de España sentada en un escritorio, escribiendo a mano, desgrabando cosas que estoy escuchando o tomando apuntes de videos y de mesas redondas y de conferencias. Una de las cosas, por ejemplo, que se ven es esto, ¿no? Cómo las personas se asociaban mucho en esa época, porque los equipamientos eran muy caros, entonces, ¿cómo se producía en los años 80 y 90 en Argentina, ¿no? Bueno, se agrupaban, ¿no? Entonces, vos ves que en un video alguien hace cámara, y en el siguiente video esa misma persona hace vestuario, y en el otro video hace dirección de arte, y así, ¿no? Y es como grupos de gente que se van moviendo y colaborando entre sí para sacar adelante proyectos, ¿no? Entonces hay como cosas que exceden mucho, incluso te diría la mirada del arte, Claro. ¿no? Lo que podemos ver desde la historia del arte. Ahí hay historia política, hay historia cultural, hay cooperación internacional, eso por hablar solo de investigación, ¿no? Esto lo podemos extrapolar a un montón de otros casos. Claro. Me gustaría, justo mencionaste como entre entre toda esta información y demás, esto de que trabajás con una beca del CONICET y es un poco también aprovechar este momento. La verdad que la idea de la conversación es conocer tu trabajo y también acercarnos un poco desde nuestro rubro o desde lo que a nosotras nos interesa a estas ideas de lo que tiene que ver con investigar, ¿no? Porque a veces hablábamos un poquito fuera del aire que me da un poco la sensación de que quizás un poco más en el imaginario popular investigar o ciencia y demás pareciera que fuera, no sé, descubrir curas a enfermedades y nada más eso. Y estar con un microscopio y es la única forma en la que se puede investigar. Entonces, desde ese lugar nos parecía como súper interesante conocer tu trabajo y si nos podés ayudar a echar un poco de luz sobre qué significa estar trabajando con una beca dentro de lo que es CONICET. Digo, alguien que no sabe absolutamente nada, digo, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo se accede? ¿Qué significa? Sí, es un poco como todas las personas que trabajamos en CONICET o que trabajamos para CONICET.
siempre decimos, ¿no? Y esto lo vamos a escuchar repetidas veces porque realmente es un proceso muy arduo, es un proceso muy competitivo, hoy todavía más porque hay cada vez menos becas, porque los ingresos a carrera se están restringiendo. Un poco para trazar el panorama, CONICET ofrece becas doctorales, becas postdoctorales y una carrera de investigador. Entonces, yo estoy en lo que sería como los primeros pasos de esa carrera, que es básicamente lo que CONICET hace es ofrecerte un estipendio por mes durante 5 años eh, para que vos puedas dedicarte casi en exclusividad a investigar. Después, digamos, está Argentina y Argentina 2025, en donde esto se hace complicado porque hay algo para mí complejo de pensarlo de esa manera, en relación sobre todo a los estipendios que ofrece CONICET, que no son salarios, nosotros no tenemos, como becarios, no tenemos una relación de dependencia con CONICET. Eso quiere decir que cuando se acaba nuestra beca, tenemos que volver a concursar con un montón de gente, o sea, por eso les digo, es un proceso muy arduo en términos de que vos tenés que presentar, hay muchos puntos que se evalúan cuando querés ingresar, ya sea a una beca o a la carrera de investigación, que tienen que ver con tu trayectoria académica, con la cantidad de artículos que publicaste, que eso tiene que ver con lo que antiguamente se llamaba transferencia, ¿no? Que, bueno, es cómo vos comunicás tu investigación al resto de la sociedad. Pero también uno tiene que escribir un proyecto, ¿no? Muy serio y muy fundamentado de qué es lo que quiere hacer, y eso es evaluado por un grupo muy grande de personas, especialistas en ese tema, que determinan en un ranking, digamos, de puntaje, bueno, hay lo que llamamos en CONICET una línea de corte, entonces, bueno, de acuerdo a la gente que se presenta y al presupuesto que existe, cada año se beca a un determinado número de personas, ¿no? Un determinado número de personas. Después lo que sucede en concreto es que, por ejemplo, nosotros no tenemos aportes jubilatorios durante todo ese tiempo. Una beca doctoral dura 5 años y una beca postdoctoral dura 3 años. Entonces, se supone que se espera que una persona durante 8 años no tenga aportes vía CONICET, Claro. ¿no? Durante ese tiempo, CONICET, si hay que decirlo, te permite tener un cargo docente simple, que tampoco representa demasiado en términos de aporte, pero de alguna manera esos 8 años que vos estás dentro del sistema apostando de alguna manera para continuar tu carrera de investigación, si es lo que deseas hacer, bueno, son 3 años que quedan un poco en suspenso en ese aspecto, ¿no? Entonces, en relación a los estipendios que tenemos, realmente se hace bastante difícil. Lo vimos con los investigadores de la expedición ahora de Mar del Plata, que terminó la semana pasada, hablando sobre ese mismo tema. Entonces, bueno, sí, realmente es complicado. Aparte, hay algo ahí que a ver si entendí bien, pero digo, se supone entonces que la relación lo que implica es que vos podrías o deberías dedicar muchísimo, casi exclusivamente a ese trabajo, a esa investigación o a ese trabajo de investigación, pero durante ese tiempo vos no podés hacer quizás aportes significativos para lo que sería tu retiro. En este contexto, también en este país, en donde después te van a decir, no hay ninguna certeza, a mí no me claro. importa lo que vos estuviste haciendo, hubieras hecho otra cosa y listo, ¿no? Como digo, hubieras hecho algo mejor y te jubilabas mejor, no sé cómo. ¿Esa es la relación que hay? Sí, y además sí hay que decirlo que, digamos, conforme uno va avanzando en esa carrera, digamos, por supuesto la beca postdoc tiene mayor exigencia que la beca doctoral y el ingreso a carrera mayor exigencia que los 2 escalafones anteriores. Claro. Entonces lo que eso hace es que durante ese periodo de tiempo en el que uno disfruta, por así decirlo, de una beca, en el fondo nunca estás solamente, y esto es algo que siempre conversamos con colegas que estamos en la misma, un poco en la misma situación, es que jamás estás dedicado solamente, exclusivamente a tu tesis doctoral. Claro. Porque durante ese tiempo, cuando yo
si quisiese, por ejemplo, acceder en 2 años a una beca postdoctoral, yo tengo que tener X cantidad de publicaciones, X cantidad de presentaciones o de ponencias en seminarios, en eventos científicos, organización de eventos científicos, comunicación pública de la ciencia, digamos, se requiere también una generación de antecedentes que respaldan tu trabajo. Digo esto porque muchas veces cuando vos hablas de una beca se piensa que uno está como en su casa fantaseando sobre su investigación, más allá de que, un poco como les contaba, la investigación es realmente dura, porque son muchísimas horas. Ahora, si queda un ratito, les cuento también un poco sobre cómo es investigar con archivos audiovisuales, que es algo que me está pasando, y que sinceramente son muchísimas horas, porque investigar con archivos audiovisuales es tiempo real, ¿no? Si yo leo un documento en papel, puedo hacer más o menos con un golpe de vista, bueno, veo palabras clave, veo, este documento tiene que ver con lo que estoy investigando, si no, lo descarto y voy a otro o no. Con lo audiovisual vos no puedes hacer eso. Son horas, es tiempo real. Si tu archivo dura, digamos, tu video que vayas a ver, la conferencia que está grabada en video o lo que sea, dura 1 hora, vos te vas a tener que pasar una hora ahí. Si dura 20 minutos, lo mismo. Yo, por ejemplo, ahora tengo una lista que ya me dice que tengo 350 videos todavía para ver, ¿no? Que varían entre 4 minutos y 1 hora y media, ¿no? Lo había contado, eran más o menos una... Lo voy a hacer eso porque, digo, es también una... Ahora, en esta lógica como tan cuantitativa de las cosas, realmente poder decir, usé tantas horas para mi investigación es un buenísimo dato, ¿no? Hasta para mí misma, ¿no? Decir, wow, me pasé 800 horas mirando videos y etcétera. Pero bueno, volviendo un poquito sobre lo que me preguntaban, efectivamente, ¿no? Como digo, para desmitificar un poco esta idea de que uno es casi como nada, disfruta de una beca, esa idea. Bueno, la realidad es que estamos haciendo nuestra investigación, que tiene todas estas, digamos, estas demandas propias de investigar, que es entrevistar gente, que es visitar archivos, que es leer bibliografía, que es elaborar y reelaborar lo que escribiste y volver a que haga sentido y demás, pero además de eso, participar de seminarios, participar de simposios, estar permanentemente escribiendo otras cosas que no son tu tesis, ¿no? Sea artículos para revistas, sean capítulos de libros, sean ponencias para un congreso. Entonces, realmente es una carrera muy demandante, ¿no? Y particularmente esto que hablabas de lo que es la investigación en el audiovisual y esto que decías, ¿no? De tenés que ver el material y lo tenés que ver completo y va a durar lo que dure. Además está esto otro que vos también nombrabas en un principio que tiene que ver con la presencia o no de ese material y qué tan preservado está o no, ¿no? Porque no es lo mismo por ahí poder acceder, no sé, desde tu casa a todo ese material digitalizado y estar cómoda viéndolo, que tener que salir a buscar archivos materiales físicos que estén, vaya uno a saber dónde y cómo están conservados, ¿no? También. Exactamente, sí. En mi caso particular, por ejemplo, que es el caso de muchas instituciones, no solo el Centro Cultural de España, los materiales están digitalizados, pero solo pueden ser consultados in situ, ¿no? Esto es algo que tengo entendido, se está buscando modificar para que el acceso pueda ser remoto, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, yo vivo en La Plata. Tengo que desplazarme hasta Buenos Aires para ver esos archivos, ¿no? Por suerte estoy en La Plata y no en Catamarca, queriendo estudiar esta, si no sería todavía más complicado, ¿no? Pero bueno, sí, hay una cuestión como de, por un lado eso, porque cuando pensamos en preservación, yo, bueno, en particular, un poco ustedes lo comentaron, también me dedico a la preservación de video, de cintas magnéticas, a la restauración, a la digitalización, a la puesta en acceso, un poco con todo este proyecto que les contaba de ARCA. Entonces, generalmente cuando hablamos de preservación, tenemos sí o sí que pensar en el acceso, ¿no? La preservación no es solamente, bueno, encontré la película o encontré el video, lo digitalicé y ya está. Ya estamos bien, ¿no? Sino que hay que pensar, bueno, ¿cómo se va a ver eso? En el caso, bueno, les decía, de mi investigación, la consulta es in situ, o sea que, bueno, sí requiere una presencia ahí, pero tampoco quiero decir,
obviamente facilita que las cosas estén online y demás, pero bueno, un poco el desafío de la investigación con audiovisual para mí, y es en paralelo un poco lo que yo estoy un poco como de varios lados del mostrador, ¿no? Vivo en un mostrador que tiene más de dos lados, ¿no? Porque, como ustedes contaban, bueno, soy artista, pero soy investigadora, soy preservadora. Entonces, como que de alguna manera puedo entender varias caras, ¿no? Del asunto, y que no es solo de una manera. Entonces, uno de los desafíos que a mí se me presentan como investigadora, pero que también los tomo mucho para mi trabajo en el archivo en el que estamos trabajando con mi colega en Arca Video, es decir, bueno, si yo a la gente a las personas les ofrezco solamente un video, sin ningún otro material contextual, esto tiene menos relevancia, ¿no? Tiene menos sentido. Ahora, si yo puedo ver ese material junto con un artículo que se escribió en un catálogo, en el año en que salió, junto con un capítulo de un libro que se escribió 10 años después, tal vez, sobre, ¿no? Si lo puedo leer con un statement del artista cuando lo hizo, qué es lo que quiso hacer, en qué muestras se exhibió, no sé, quiénes curaron esa muestra y con qué otros videos se vio ese trabajo, ¿no? Claro. Es como, bueno, ya empieza como a tener otra densidad ese material, y no es solamente una película o un video perdidos que yo analizo por el tema, ¿no? Sino que, bueno, puedo como robustecer mucho más ese análisis, ¿no? Total. Y esto es algo que poco a poco yo estoy haciendo un doctorado en historia, ¿no? Entonces, me gusta mucho también ese pasaje, porque claro, yo vengo del arte, entonces las metodologías que tenemos para investigar desde el arte y de la historia y de las ciencias sociales en general son muy distintas. Entonces es algo que me gusta mucho, pero también me llama mucho la atención es que poco a poco, digo, yo tengo la sensación de que bastante recientemente los investigadores, por ejemplo, de las ciencias sociales, están empezando a mirar los archivos audiovisuales como fuentes primarias, ¿no? Claro. No ya como, bueno, un accesorio, Claro. o miro lo que tal persona decía en una nota de tele, sino empezar a incorporar estos elementos también contextuales, tecnológicos, históricos, del momento, por ejemplo, en el que se hace un producto audiovisual cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, es muy distinto ver un material que fue, no sé, grabado en Umatic, no sé, en ATC, en el año 82, en la calle, con este equipo, ¿no? Es como que eso, se empiezan como a desplegar otros elementos de análisis que bueno, afortunadamente están existiendo muchas instancias de diálogo, cada vez más interdisciplinares, creo yo. Hacia eso tendemos, digamos, el contexto no nos acompaña, pero bueno, las personas que investigamos, claro, no podemos dejar de investigar. Claro. Una vez que se te instala una pregunta, necesitas responderla, ¿viste? Es un poco toc. Mariela, es buenísimo todo lo que contás. Sí. La verdad es que nos has prestado mucho tiempo de tu parte para contarnos y para explicarnos y compartir, y la verdad que te lo súper agradecemos. Me queda por ahí como último preguntarte un poco, no solamente dónde los podemos seguir en términos de darte un follow en Instagram, sino también como dónde podemos las personas que somos también para poder cuidar eso, ¿no? Sí, Digo, para claro. poder apropiarnos un poco de ese trabajo y sentir que es parte de lo que a nosotros también nos nutre como socialmente, como sociedad, como personas, como ciudadanos y demás, que para mí es fundamental para que después se defienda con mucha más fuerza. Digo, ¿dónde podemos leerlos, escucharlos, verlos, seguir para conocer un poco más sobre su trabajo, interiorizarnos? Mira, tengo un par de recomendaciones para hacerles. En primer lugar, bueno, este proyecto que les contaba, Arca Video, tenemos una página web que se llama arcavideoargentino.com.ar, después les puedo pasar los links, somos muy fáciles de encontrar igual en Instagram y en redes sociales. Eso por un lado. Nosotras también trabajamos mucho en formaciones, en capacitaciones, no es solo un trabajo interno, sino que siempre nos interesa mucho este diálogo con el público en general, y hemos dado un montón de talleres, por ejemplo,
para comunidades, para instituciones que tienen que ver con, bueno, eso. Tengo un VHS con hongos, ¿qué hago con eso? ¿no? Claro. Desde ahí para adelante, bueno, eso por un lado. También recomendarles el trabajo de, si pueden dar una, ya que hablamos de CONICET, yo quiero hablar del espacio donde trabajo, el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio de la UNSAM, de la Universidad de San Martín. Ahí tenemos varias líneas de trabajo. Una de ellas es la de patrimonio y pensar el patrimonio audiovisual. Entonces ahí también les recomiendo mucho. Están, bueno, la mayoría de nuestros nombres. CONICET tiene algo buenísimo que es la transparencia, a pesar de que se quiere creer lo contrario. Si ustedes entran en la página de CONICET, encuentran toda nuestra información, los artículos que publicamos, las cosas que hicimos, digamos. No hay institución más transparente en ese sentido, entonces pueden seguir ahí la trayectoria de todo nuestro equipo de trabajo del CIAP, que es realmente increíble. Es un grupo de profesionales destacadísimo, a la cabeza de Sandra Sir. Y la tercera recomendación también para ver es, en la página de CONICET, que es gigantesca, ver también CONICET documental, que es digamos, un área de CONICET que tal vez no es demasiado conocida, pero que produce contenido, ¿no? Y que nos apoya mucho en nuestras investigaciones. De hecho, el año pasado colaboraron con la producción de un documental de una colega que se llama Sabrina Martín, que hizo un documental relacionado a su investigación doctoral que se llama La Nube, una mirada sobre la infancia y la literatura, sobre esta famosa biblioteca infantil, La Nube. Bueno, de nuevo, ¿no? Que es no solamente la investigación desde el papel, sino cómo se puede investigar produciendo y comunicando a través del audiovisual, ¿no? Entonces, entre el CIAP y CONICET Documental se hizo les puedo pasar después el link del documental, que está en YouTube, está en todos lados, digamos, súper accesible. Entonces, que también, bueno, hay un apoyo desde ese lugar para que nuestras investigaciones puedan difundirse de maneras diferentes, ¿no? Que no sea solo un paper o una tesis, sino también un contenido audiovisual. Genial. Totalmente. Bueno, excelente, Mariela, la verdad, un placer conversar con vos y conocer tanto más sobre tu trabajo, así que muchísimas gracias de verdad por compartir este tiempo con nosotras. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por ese programa maravilloso que hacen. Y bueno, sigamos adelante, fomentando el audiovisual. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Mariela, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, buen fin de. Igualmente. La verdad, un placer de charla para conocer más sobre este tema y traer un poquito, ya saben, los que nos escuchan siempre saben que la actualidad es algo que nos convoca siempre y que encontramos la manera de traerlo a nuestra mesa y esta me parece que y fue no son ideal. solo estrellas culonas, que también nos gustan. Sí. Ya quiero del CONICET documental de... Pero no, también descubrimientos. No, pero esta cosa también de lo interdisciplinario que ella marcaba, ¿no? Y esta idea de la difusión, de cómo también puede servir como difusión de otras investigaciones, me parece que está buenísimo tenerlo ahí, saber que existe, que por ahí se nos pasa de largo y es una ventana más. Exactamente, así que bueno, se llevan hasta cosas para ver recomendadas por ella, ni siquiera por nosotras. Fantástico, o sea, me es buenísimo. encanta. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado esta charla. Vamos a hacer un breve corte y todavía nos queda la reseña de Nancy sobre Weapons, que creo que más de uno debe estar esperando. Yo quiero creer que quieren saber sobre esta peli, porque todo el mundo quiere saber sobre esta peli y yo ya la vi. ¿Y con qué nos vamos al corte? Nos vamos con el tema que Ed Sheeran hizo para la película de Fórmula 1, porque todo el mundo hizo un tema para la película de Fórmula 1 y el de él se llama Drive.